Bueno, entonces nos está diciendo qué datos nos da el ejercicio. El ejercicio nos está dando de datos cómo es la tubería. Nos dice que es una tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40. Nos está dando el caudal, como les estaba diciendo. Espérenme. Y nos dice que ese tanque está abierto a la atmósfera. Y nos está pidiendo que nos pide la pérdida de energía en la tubería, que es el HL, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos. Entonces, miren el dibujo, ¿verdad? Nos está dando la altura. Dice desde que este punto a este punto hay 10 metros y el flujo va del tanque, ¿verdad? Va hacia la derecha. Entonces, como pueden ver, nos está pidiendo la pérdida de energía y digamos que si nos ponemos como a pensar en el diseño, ¿verdad? De este ejercicio, como va de arriba hacia abajo, esta presión que viene desde aquí le da la energía suficiente, ¿verdad? Para que el fluido vaya en esta dirección. Si fuera al revés, si digamos que el flujo fuera de derecha a izquierda, ¿qué se ocuparía poner en este caso? Una bomba, ¿verdad? Para que esa bomba pudiera subir toda esta altura. Entonces, vamos a poner los sistemas de referencia, ¿verdad? Como hacíamos también en el capítulo 6, donde mi punto de referencia 1 va a ser aquí en la izquierda, en la parte superior del tanque, ¿verdad? Como está abierto, ya sabemos que cuando el tanque está abierto, mi presión va a ser 0 porque está abierta la presión atmosférica. Y también la velocidad, como aquí no está en movimiento, esa velocidad también va a ser igual a 0. Entonces ya podemos ir simplificando cosas en Bernoulli, ¿verdad? Y nuestro segundo punto de referencia va a ser aquí, en la salida de nuestro fluido. ¿Por qué? Porque ya sabemos que como está abierto a la atmósfera, la presión va a ser igual a 0. La velocidad no, ¿verdad? La velocidad sí lleva su velocidad que va a ser calculada pues del caudal. Y nos pide el HL. Entonces vamos a venir y vamos ya a plantear lo que es Bernoulli modificado. Entonces la ecuación de Bernoulli, esta es, ¿verdad? La nueva ecuación de Bernoulli, donde tenemos la carga de presión, la carga de elevación, la carga de velocidad. Tenemos más la energía añadida, menos la energía removida, menos la de las pérdidas por fricción o pérdidas menores. Y del otro lado, pues sería esa energía que sale, ¿verdad? Todo se basa en la energía, en el balance de energía. Entonces, ¿qué cosas se pueden cancelar? Se puede cancelar la presión 1, se puede cancelar la velocidad 1, se puede cancelar la presión 2 y también se puede cancelar la altura 2, ¿verdad? Este Z2, porque ese es nuestro sistema de referencia. Ah, y también, ¿verdad? No tenemos bombas. Entonces, como no tenemos bombas, se cancela el HA, no hay ninguna energía añadida al fluido. Y también se me va a cancelar la HR, porque como podemos ver, tampoco hay ningún motor. Entonces, tampoco hay energía removida. Únicamente nos va a quedar HL. ¿Qué HL quién es? La pérdida por fricción de la tubería, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Qué cosas sí tenemos? Tenemos el Z1, que ¿quién es Z1? 10 metros, ¿verdad? Todo eso, ahora tomando nuestro sistema de referencia aquí en esta línea horizontal. Nuestro Z1 va a ser los 10 metros y también tenemos la velocidad 2. ¿Por qué tenemos la velocidad 2? Porque tenemos el caudal. Entonces ya esta ecuación, el HL es lo que andamos buscando. Entonces como tenemos sería menos HL, ese Z1 pasaría aquí al lado derecho, menos Z1 más la carga de velocidad en el punto 2 y ya despejado para H ya nos quedaría HL va a ser igual al Z1 ya positivo menos la carga de velocidad en el punto 2. Entonces Z1 ya lo tenemos, ¿verdad? Que habíamos dicho, pero pues la velocidad 2 la tenemos que sacar porque la tenemos así indirectamente con lo que es el caudal. Entonces, ¿qué aplicamos? Igual como aplicamos para el capítulo 6, se aplica la ecuación de continuidad. Y ya sabemos, ¿verdad? Que la ecuación de continuidad nos dice que cuando es un flujo estable, el caudal va a ser constante. Entonces, como el caudal se mantiene constante, el Q1 igual al Q2 y igual a un caudal, ¿verdad? Un caudal total, que es el que nos está dando el ejercicio. En metro cúbico por segundo. Entonces, ya sabemos que vamos a estar trabajando en el sistema internacional. Entonces, ese caudal va a ser igual al área por la velocidad.
que eso es lo que nos dice la ecuación de continuidad. Esa área 2 por una velocidad 2. La velocidad 2 es lo que andamos buscando, el caudal ya lo tenemos, y el área no, ¿verdad? Pero nos estaba diciendo en el ejercicio, nos daba el diámetro nominal de la tubería y nos estaba dando también qué cédula es, ¿verdad? Entonces, como ya nos dice cédula 40, ya sabemos que pues va a ser una tubería de acero. Porque en el MOD, las tablas que ustedes van a estar utilizando en el examen, solamente hay cédula 40 y cédula 80, ¿verdad? Para lo que es acero. Entonces no hay que pensar como, ay, será cobre, será plástico, será PVC con lo que estoy trabajando, siempre, ¿verdad? Es acero. Entonces, ya despejado para la velocidad, no para que la velocidad en el punto 2, que es lo que necesitamos, va a ser igual al caudal entre el área 2. Entonces, aquí leído el apéndice F1, que es el apéndice que habíamos visto en el capítulo 6, que habíamos visto ese apéndice que es para acero, ustedes lo pueden ver también en su mod, nos da diámetros nominales y nos lo da en pulgadas y también nos lo da en metros. Entonces, aquí nos decía que el diámetro nominal es de 150 metros. No sé si internet haya, porque digamos, yo en el mod que tengo digital, no está como actualizado este apéndice, por eso no lo puse, solamente hay de diámetros nominales de pulgadas, pero en el libro, que es la séptima edición, yo creo que es el mío, es como la sexta que tengo digital, pero en la séptima edición sí salen, ¿verdad? Diámetros nominales de metros, de 150, de 5, entonces hay que, como les decía, hay que familiarizarse con esas tablas, irlas trabajando, porque en examen mejor ya saber dónde están, ¿verdad? Pónganle ahí los post-it para saber dónde encontrarlos y así trabajar más rápido. Porque, o sea, perder tiempo buscando en tablas, ¿verdad? Es tiempo que más bien podemos ver, realizar el ejercicio, ¿verdad? Y lo que nos pide, porque ya el capítulo 8 sí es un poquito más pesado, porque está en eso de fricciones y donde se va a utilizar bastante, no solamente esa tabla, sino que otras tablas que también están en el MOD y que también ustedes van a utilizar en el examen. Entonces, leído de este apéndice, ustedes pueden ir a verlo en su libro si lo tienen a mano. Vamos a sacar el área, ¿verdad? El área de flujo. No, ustedes pueden tal vez sacar el diámetro interior, pero tendrían que hacer pi de cuadrado entre 4, ¿verdad? Igual, les va a dar el mismo resultado, pero ya de un solo este apéndice, ya de un solo da el área de flujo. Entonces, esa área de flujo, leído es 1.864 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y esa área pues también está en pies, pero como habíamos visto que íbamos a trabajar por esos 10 metros, vimos que íbamos a estar trabajando en SI, entonces pues en metros cuadrados. Y una vez que ya tenemos esa área y sabemos que nuestras unidades, que las unidades del caudal también están en SI, ya podemos pues aplicar la ecuación de continuidad, no tenemos que hacer ningún cambio de unidades porque ya está en lo que yo necesito, que sería 0.085 metros cúbicos segundos, que es el caudal, entre esta área 2, ¿verdad? Y nos da una velocidad de 4.56 metros segundos. Entonces ya tenemos esa velocidad que está pasando por la tubería. Entonces ya podemos calcular esa pérdida de energía por fricción. Esta es nuestra ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que habíamos sacado. Yo aquí le saqué el menos, ¿verdad? Y al final, pues nos queda de esta forma. Aquí sería, ese menos solamente del, así, ¿verdad? Esta es, si es Z1, que aquí no la cambié. La voy a cambiar ahorita, ¿verdad? Para que después no nos confundamos. Esta ecuación, ¿verdad? Es esta de acá, que va a ser esta que está aplicada aquí. Entonces sería esta HL es igual a este Z1 menos todo esto. Entonces ya, ¿verdad? Ya sabemos estos datos y podemos realizarlo, ¿verdad? Entonces nos va a quedar como 8.94 metros. Algo muy importante, ¿verdad? Es que siempre las unidades de estos H's, cuando ustedes empleen Bernoulli, les va a quedar en metros. Pero como son formas de energía, tienen que añadirle los newtons. Entonces, siempre que ustedes estén trabajando y que les pidan dar la respuesta de pérdida de energía por fricción, pérdida de energía por el motor o pérdida añadida,
ganancia, sería el HA, ¿verdad? Ganancia por energía suministrada al fluido. Entonces, como esas son formas de energía, como habíamos visto, ¿verdad? Antes, como son formas de energía, se les tienen que añadir las unidades de energía, que en este caso es Newton para el sistema internacional y libras, que hacemos que son libras fuerzas, libras para el sistema inglés. Entonces, aquí no importa que yo le haya añadido Newton entre Newton. ¿Por qué? Porque Newton entre Newton se cancelan, ¿verdad? Y es 1, entonces al final siempre me queda en metros. Pero esto es como más para que se entienda que ese HL es una forma de energía. Entonces, siempre ustedes añadan ese Newton arriba y ese Newton abajo, para que el ingeniero sepa, ¿verdad? Que ustedes saben que no es una altura, lo que están calculando con el HL no es una altura, no es una longitud, un diámetro, sino que es una forma de energía. Entonces, por eso queda 8.94 Newton entre Newton por metro. Entonces, esto es como así lo más básico de cómo se trabaja con los H, cómo se trabaja con los Bernoulli. Todos los ejercicios se hacen de la misma forma, lo único que va variando con los ejercicios son los sistemas de referencias que uno toma, ¿verdad? Si lo va a hacer seccionado aquí en este ejercicio, es simple, no hay que hacerlo como por partes, pero ya en los ejercicios más adelante que estemos viendo, más que todo en el capítulo 8, sí hay que seccionarlos. Entonces, esto es como les digo, venimos viéndolo del capítulo 6, por eso es que en el capítulo 6 era importante, ¿verdad? Dejar bien una base establecida, porque siempre se va a estar usando lo mismo, ¿verdad? Entonces, no sé si quedó todo claro con este ejercicio o tienen alguna duda. Todo claro, María. Muchas gracias. Ok. Entonces vamos a ver ese segundo ejercicio donde dice que se emplea una bomba para transferir agua de un tanque abierto hacia otro, ¿verdad? De este tanque, y como pueden ver aquí, tiene esta cosita, ¿verdad? Y como les había dicho, esta cosita era para cuando está abierto. Y dice que va hacia otro tanque, pero en este tanque dice que tiene aire y ese aire está dando una presión en este punto de 500 kilopascales sobre el agua. ¿Cómo se ve en esta figura, verdad? Dice, si se bombea agua, ¿verdad? A un caudal de 2.250 litros por minuto, calcular la potencia que esa bomba transfiere al agua. Y vamos a suponer que el nivel de la superficie de cada tanque es el mismo, es decir, la altura que hay de aquí a aquí con la altura que hay de aquí a aquí, pues va a ser la misma. Entonces vamos a poner sus sistemas de referencia. Como miramos la dirección del flujo, va de izquierda a derecha, entonces nuestro punto 1 va a ser aquí en la mera superficie del tanque, ¿verdad? Donde sabemos que las alturas van a ser iguales, entonces nos ahorramos ese cálculo de la Z, de la carga de elevación, donde este es el punto 1 y este va a ser en este punto, este es el punto 2. Este es un tanque abierto, este es un tanque cerrado, entonces este sí va a tener una presión. ¿Y qué nos piden? Nos están pidiendo la potencia de la bomba. No la potencia que nosotros le pusimos a la bomba, sino la potencia que esa bomba está transmitiendo al agua, es decir, al fluido. Entonces, como vamos a estar haciendo, ¿verdad? Vamos a escribir la ecuación de Bernoulli modificada. Siempre escriban, aunque ustedes sepan que se me va a cancelar tal presión, se me va a cancelar tal velocidad, siempre, ¿verdad? Escríbanla completa, porque son puntos. Entonces, aquí nosotros ya podemos ver qué cosas se nos van a eliminar. ¿Qué cosas se nos eliminarían? Se nos eliminaría la presión en 1, la velocidad también en 1, se me cancela también la velocidad aquí en 2, porque no se está moviendo. Entonces, bueno, las alturas también se cancelan. No tengo motores, entonces no tengo H removida. Y en este caso, solo en este caso que estamos en capítulo 7, no tenemos HL. ¿Por qué? Porque no tenemos datos que nos puedan ayudar a proporcionar la fricción de la tubería. Pero no en todos los casos, digamos, como vamos a ver en los demás, por eso este HL es así, es delicado, ¿verdad? En este capítulo 7, si ustedes no les dan datos de esa pérdida, o no les piden más bien que la encuentren despejando para Bernoulli, no tienen razón, o sea, no van a poder encontrarla, porque esta HL uno la aprende a calcular en el capítulo 8. Entonces, ahorita por donde estamos,
no se puede calcular, ¿verdad? Por eso es que yo la cancelé, pero no es porque no haya, es porque no la podemos cancelar. Pero ya cuando vayamos al capítulo 8, en el capítulo 8, ahí sí, ahí no se va a cancelar, porque siempre que hay una tubería hay fricción. Entonces, ya en los demás capítulos que estemos viendo, ahí sí, más bien va a ser lo más importante de nuestro ejercicio, es calcular esa fricción, calcular este HL. Al final, en el capítulo 8 ya Bernoulli pasa como un segundo plano y lo más importante es poder calcular esa fricción. Entonces, como les decía, no es que no haya, es que no sabemos calcularla todavía. Y nos están pidiendo el HA, ¿verdad? Nos están pidiendo ese HA. En sí nos están pidiendo la potencia de la bomba, pero ¿de dónde viene la potencia de la bomba? Viene de un cálculo que es el caudal por el peso específico, ¿por quién? Por HA. ¿Y a quién tengo yo? Yo tengo la presión 2 entre el peso específico, que es este peso, que es esta presión, perdón, que está aquí en este punto 2. Entonces, como pueden ver, es un Bernoulli donde se cancelan, que es lo único que no esté cancelando, que antes siempre hacía, calcular esta presión de aquí. Pero como está cerrado, eso es importante, ¿verdad? Como está cerrado, sí hay presión. Entonces, ya despejando, ¿verdad? Esto queda súper fácil, solamente, si como es positiva esta HA, solamente es resolver, ¿verdad? Los 500 kilopascales que nos estaban diciendo que el aire está teniendo, ¿verdad? Sobre esta agua, en este punto, entre quién, el peso específico del agua, ¿verdad? Que es 9.81 y vamos a trabajar estamos trabajando con SI porque ya nos está dando la presión en ese sistema. Entonces, como pueden ver, ya resolvemos para HA y nos queda 50.97 metros. Pero como les decía, esto no es una altura, entonces siempre tienen que escribirlo de esta forma, ¿verdad? Newton arriba y Newton abajo. Cuando es SI, cuando es sistema inglés, es libra arriba y libra abajo. Pero el ejercicio, por eso es importante, ¿verdad?, entender bien los conceptos. El ejercicio no nos está pidiendo la energía transmitida al fluido, nos está pidiendo la potencia suministrada al fluido, que son cosas distintas, ¿verdad? No es lo mismo energía que potencia. Entonces, ¿cómo calculábamos esa potencia de las bombas? Esa potencia de las bombas la calculábamos con esta ecuación, que es la potencia añadida es igual a la energía suministrada, la energía añadida, por el peso específico del fluido que estemos trabajando, por el caudal. Entonces, cuando cancelamos las velocidades, ustedes pueden haber pensado, pero ¿para qué me dan caudal si voy a cancelar las velocidades? Pues básicamente lo dan para esto, ¿verdad? En el ejercicio nos dan caudal porque saben que lo vamos a ocupar para encontrar esa potencia. Pero el caudal nos estaban dando en litro por minuto y estamos trabajando con SI. Y en SI es metro cúbico por segundo. Entonces, lo que se tiene que hacer es cambiar estas unidades, ¿verdad? Esa conversión. Y como les digo, ¿verdad? Siempre dejen planteada la conversión, dejen planteado lo que hicieron, porque también ahí son puntos en esta clase. Entonces, sería 2250 litros por minuto por 1000 litros es un metro cúbico. Y bueno, aquí es por, ¿verdad? No es igual. Por en un minuto hay 60 segundos. Entonces ya resolviendo esta conversión nos queda 0.0375 metro cúbico por segundo ¿verdad? Que esa es la unidad del caudal. Entonces, como ya lo tenemos en SI, ya podemos realizar esta ecuación, que sería el HA, que ya lo encontré, que es 50.97 newton por metro entre newton, por 9.81 kilonewton metro cúbico, que es el peso específico del agua, y multiplicado por el caudal, que es lo que acabamos de encontrar, que es 0.0375 metro cúbico por segundo. Y al final nos va a quedar la presión en A, perdón, la potencia, yo siempre me equivoco con esa P, pero aquí es potencia, ¿verdad? La potencia en A va a ser igual a 18.75 kilowatts. Watts, ¿por qué, verdad? Porque es entre segundo y ya sabemos que joule por segundo es un watt, entonces siempre las unidades de potencia son los watts y son los caballos de fuerza. Entonces vamos a estar trabajando, ¿verdad? En SI con los watts y en el sistema inglés con los HP, que son los caballos de fuerza. Entonces estas conversiones también se las tienen que saber, ¿verdad? ¿Cuánto es un HP en el sistema inglés comparado con la libra fuerza por pie entre segundo, creo que es? Sí, libra por pie entre segundo.
cuántos caballos de fuerza son, porque así se va a estar trabajando, porque son medidas estándar, ¿verdad? Unidades estándar que se utilizan. Entonces, como podemos ver, ese ejercicio también no es muy complicado, lo único es que se tiene que saber, ¿verdad?, cuáles son esas ecuaciones que vamos a estar trabajando. Se complicaría ya cuando tomemos esa fricción de esta tubería, ¿verdad? Pero en este caso, como ustedes se fijaron, hay otra cosa, ¿verdad? No es que porque, miren mi sistema de referencias, están en los tanques, pero la bomba está en las tuberías. Entonces, no importa, ¿verdad?, que la bomba esté en las tuberías y mi sistema de referencias esté en los tanques, pero como en mi sistema de referencias está incluida esa bomba, yo la puedo calcular. No necesariamente tengo que poner como punto de referencia 1 justo en la tubería de succión y el punto 2 justo en la tubería de descarga. No. O sea, pueden tomar donde sea sus puntos de referencia con tal entre ellos esté la bomba, la pueden calcular. Si la bomba no está en su sistema de referencias, no la pueden calcular. En este caso, sí está. No estamos en la tubería, pero sí estamos dentro de un intervalo donde está la bomba. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque en ejercicios más complicados, más que todo los de examen también, ¿verdad? Son tan grandes, con tantas cosas tienen los sistemas, más en el tercer parcial donde hay pérdidas menores, son tan grandes, bueno, no sé, no, aquí no creo que no llegan hasta ese. Pero como son sistemas bien grandes, entonces una vez se dice, ay, no tomé, tengo que poner mi sistema en la mera bomba, ¿verdad? Donde entra y donde sale para calcular esa bomba, pero no, con tal la tengan incluida, entonces vale. Entonces, como les dice, estos ejercicios son más que todo para la teoría, para manejar bien, ¿verdad?, los conceptos básicos de si nosotros estuviéramos seccionando el ejercicio. Entonces, no sé si quedó todo claro, si tienen alguna duda o alguna modificación que hayan pensado, a ver cómo se podría hacer, no sé, o si está todo claro. Todo claro, María. Sí, gracias. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. Esos ejercicios tenían dibujo, ¿verdad? Este ejercicio y el otro ejercicio no tienen dibujito, entonces tenemos que pensar, ¿verdad?, cómo hacerlo. Yo pues, ya lo tengo hecho, pero igual ustedes piensen, ¿verdad?, cómo harían este dibujo, porque ahí está lo básico, ¿verdad? Que a veces uno pierde puntos porque dibujó mal, entonces el sistema no da. Entonces dice, una bomba comercial para fosa séptica es capaz de enviar 2.800 galones por hora de agua a través de una elevación vertical de 20 pies. La entrada de la bomba está justo por debajo de la superficie del agua y la descarga a la atmósfera se da a través de una tubería de 1 o 1/4 de pulgada, cédula 40. Inciso A, calcule la potencia transmitida al agua por la bomba. E inciso B, si la bomba consume 0.5 caballos de fuerza, calcule su eficiencia. Entonces, ¿cómo dibujaríamos esto, verdad? ¿Dónde pondríamos nuestra bomba? ¿Cómo haríamos la tubería? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, en general nos dice que tenemos una fosa séptica. Imagínense así, ¿verdad? Una fosa, un hoyo ahí, ¿verdad? Una fosa séptica abajo de la superficie. Y dice que esa fosa séptica es capaz de enviar este caudal de agua a través de una elevación vertical. Entonces tenemos la fosa séptica, que es así un hoyo, y nos dice que es capaz de enviar toda esa agua por una elevación vertical. Es decir, que de este así agujero que haya con agua de la fosa séptica, dice que tiene que elevarse 20 pies. 20 pies para poder descargar. Entonces, ¿qué ocupamos siempre que tenemos una? Eso es básicamente, digamos, lo que nos dice, ¿verdad? Tienen yo ahí tengo el dibujo, pero igual se lo voy a hacer. Tienen una fosa, que es un agujero, que tiene agua, está llena, ¿verdad?, de agua. Y nos dice que se ocupa que hay una tubería, es decir, que de la fosa salga una tubería que se eleve, ¿cuánto? 20 pies. Entonces, aquí nos dice que haya una tubería que venga y vaya a descargar. Es decir, que todo esto vaya a estar lleno de fluido. Entonces, necesito elevarla, ¿verdad? La fosa séptica necesito que se eleve.
¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer para que? Porque naturalmente el agua no sube. Se tiene que poner algún aparato para que el agua pueda elevarse. ¿Qué es lo que qué es lo que tienden los fluidos? Líquidos, ¿verdad? A ir de arriba hacia abajo por la gravedad. Entonces, naturalmente el agua por gravedad no asciende por una tubería, sino que más bien desciende. Entonces, ¿qué se le tiene que agregar? Se tiene que agregar una bomba. Entonces, yo ya sé que le tengo que poner una bomba, pero ¿en dónde? Entonces, ya aquí el ejercicio ya nos está diciendo, dice, la entrada de la bomba está justo por debajo de la superficie del agua, es decir, que la bomba va a estar justo por debajo. ¿Cuál es la superficie del agua? Es esta, ¿verdad? La mera superficie del agua es esta. Y la bomba dice que está abajo. Entonces, ¿dónde estaría la bomba? Estaría abajo. No importa que esté aquí, ¿verdad? En la mera fosa séptica, la bomba me va a quedar abajo. Entonces, ya visto así como más bonito el ejercicio, el dibujito, es así, ¿verdad? La fosa séptica, la bomba que está por debajo de la superficie, donde hay una tubería que se eleva, ¿cuánto? 20 pies y descarga. Miren, la tubería viene y descarga a la atmósfera, es decir, descarga a la atmósfera, y digamos que aquí todo esto es una fosa séptica, entonces tal vez digamos que está enterrada y que todo lo que aquí hay es pura tierra hasta que llega hasta aquí, ¿verdad? Y aquí ella ya puede descargar a la atmósfera. Es decir, que ya tengo aquí una presión atmosférica. Nos dice también de cuánto es, ¿verdad? Nos está diciendo que es de tanto, de 1 a 1/4 pulgada de célula 40. Nos pide, ¿qué nos pide? La potencia, y nos pide que si esa bomba consume 0.5 de caballos de fuerza, calcular su eficiencia. Es decir, nos está diciendo cuánto le estoy poniendo yo. O sea, este 5.5 horsepower son la potencia inicial, ¿verdad? La PI, la potencia inicial que yo le estoy dando a la bomba. Y la voy a relacionar con la potencia transmitida al agua. Entonces, el inciso B va concatenado con el inciso A. Entonces, en el momento de los dibujos, sí es importante, ¿verdad? Saber dibujarlos, porque en este caso, más que todo es porque sabemos dónde está la bomba. Pero más adelante, cuando ya miremos pérdidas menores, uno pone los codos, digamos, aquí hay un codo. Eso es un codo. Entonces, ya tengo una pérdida más, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces sí es importante, ¿verdad?, saber dibujar, porque así uno calcula las pérdidas menores, calcula la tubería, calcula dónde está la bomba, pone sus sistemas de referencia, o sea, todo se basa en el dibujo que uno haga. Ese es un dibujo así como digamos, de una parte de un ejercicio así potente, ¿verdad? Entonces sí es importante saber dibujarlo, saber qué se va a estar realizando, ¿verdad? Esta es la fosa, como les decía, la bomba y la tubería. Entonces, ya una vez que ya tenemos el dibujo, ya podemos empezar a realizar el ejercicio. Primero nos está pidiendo la potencia transmitida al agua, ¿verdad? Entonces, cuando dice potencia transmitida al agua, ¿quién es? La PA. ¿Y de dónde sale la PA? Sale de la HA. Entonces, ya sabemos que tenemos que aplicar Bernoulli, porque no me la están dando. Entonces, miren aquí ya puse yo estos cuadritos, estos numeritos, ¿verdad? Son mis sistemas de referencia. Ustedes siempre pónganlo así, como decíamos, en dirección del flujo, que el flujo va a ir de aquí abajo y va a subir y va a descargar aquí, ¿verdad? De izquierda a derecha. Entonces, mi punto 1, yo lo puse aquí en la superficie de la fosa séptica. ¿Por qué la puse en la superficie de la fosa séptica? Porque yo ya sé que en esta superficie la velocidad, ¿qué va a pasar? Va a ser 0, ¿verdad? Porque no se está moviendo, porque es la mera superficie de la fosa. Y yo también lo voy a asumir que esa fosa séptica está abierta a la atmósfera, porque no me da datos de presión. Digamos que esta fosa séptica de verdad estuviera llena, así hubiera tierra, ¿verdad? O lo que sea, y abajo estuviera la fosa, entonces ahí les tendrían que dar una presión, pero como pudieron ver en el ejercicio, a mí no me daban datos de presión. Entonces, como no tengo datos de presión, yo asumo, ¿verdad?, que la fosa está abierta a la atmósfera, entonces yo hago esa presión igual a 0. En el punto 2, también, ¿verdad?, está abierta la atmósfera, la tubería, en el mero punto 2 en este punto. Entonces esa presión también va a ser igual a 0, pero la velocidad no, ¿verdad? Porque sí lleva un caudal. Entonces vamos a aplicar ya la ecuación de Bernoulli, la modificada.
Entonces vamos a ver qué cosas se nos elimina, ¿verdad? Se nos elimina la presión 1, la altura 1, porque de ahí vamos a empezar, porque ahora vamos de arriba hacia abajo, ¿verdad? La velocidad en 1, porque aquí en la mera superficie es estático. El HR, no hay motores, no hay turbinas, entonces la cancelo. El HL, como les decía, no es que no haya, pero ahorita no lo sabemos calcular. Entonces la voy a cancelar porque no me dan datos de esa pérdida por fricción, pero sí hay, porque hay una tubería. Y el HA es lo que andamos buscando. La presión en 2 tampoco va a haber porque está abierta la atmósfera. El Z2 sí tengo, que son 20 pies. Y la velocidad en 2 pues también hay, ¿verdad? Pero ya tengo el caudal, entonces puedo sacar esa velocidad. Entonces, como les decía, estas dos cosas ya las tengo y yo ando buscando el HA, ¿verdad? Que es la energía añadida al fluido. Y de ahí voy a sacar la potencia. Entonces, esa HA va a ser igual a la Z2 más B2 al cuadrado entre 2G. ¿Qué me falta? La velocidad. Entonces, para sacar esa velocidad, pues aplico la ecuación de continuidad. Como habíamos visto ahora también en el ejercicio pasado, cuando es un flujo estable, la ecuación de continuidad se aplica haciendo las caudales del punto 1 igual del punto 2 va a ser igual a un caudal, ¿verdad? Total. Y ese caudal va a ser igual al área por la velocidad. Y podemos despejar la velocidad, que nos va a quedar el caudal entre el área. Ahora, ¿cómo sacar esa área? Entonces vamos a regresar a lo que nos decía el ejercicio para saber si podemos encontrarlo en un apéndice o cómo. Y nos decía, dice que es una tubería de 1 a 1/4 de pulgada, cédula 40. Entonces, como es de 1 a 1/4 pulgada y nos da la cédula, ya sabemos que tenemos que ir a calcularlo. ¿A dónde? A la tabla del MOD, ¿verdad? Las tablas, el apéndice F1. Entonces buscamos 1 a 1/4 de pulgada de diámetro nominal en la de cédula 40, ¿verdad? La cédula 40 es la F.1 y la de cédula 80 es la F.2 de los apéndices. Entonces, igual, están seguidos. Entonces, ya leyendo el apéndice F1 para 1 a 1/4 de pulgada, leemos el área, ¿verdad? En este caso, vamos a estar leyendo el área. Igual no hay que mecanizarse con lo que uno lee de los apéndices, porque digamos, en este capítulo 6 y capítulo 7 sí vamos a leer áreas, pero ya en el capítulo 8, el capítulo 9, vamos a leer diámetros, porque así vamos a estar sacando los factores de fricción. Entonces, no es, siempre vamos a estar utilizándolas, pero no de un solo leer las áreas, sino vamos a ver que también nos ayuda para leer los diámetros. Entonces, en este caso, pues leímos el área, que nos da 0.01039 pies cuadrados, y ya podemos aplicar la ecuación de continuidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igual que en el ejercicio pasado, ese caudal no está en unidades de sistema inglés, que es el que estamos trabajando. ¿Por qué estamos trabajando en sistema inglés? Porque la altura nos la da en 20 pies. Entonces, yo ya sé que es sistema inglés, por eso es que encontré el área, ¿verdad? En ese sistema, no en metros cuadrados. Entonces vamos a pasar esa área a pies cúbicos por segundo, que es el sistema inglés. Entonces nos dice que 2.800 galones por hora, en un galón hay 0.133681 pies cuadrados. Entonces, esa es una conversión que también tienen que manejarla de galones a pies cuadrados. Entonces, si pueden, ¿verdad? Apúntenla porque van a estar haciendo bastantes de esos cambios de unidades, ¿verdad? Porque no les van a dar todo directo. Aquí no es igual, ¿verdad? Aquí es por siempre, aquí es un por. Entonces, como la copia de la pasada se viene cargando, es igual. Entonces, por en una hora, ¿cuántos segundos hay? Hay 3.600 segundos. Entonces, ya realizando todo, nos queda de 0.10397 pies cuadrados por segundo. Y aquí también, cuidado, ¿verdad? Que estos dos números se parecen. Ese 0.01039 y ese 0.10397. Entonces, no confundirnos, ¿verdad? No es volver a escribir esta, ¿verdad? Porque a veces ponen ejercicios así con números parecidos para que uno se trabe. Entonces ya, calculando ya la velocidad, el caudal nos daba 0.10 y el área es 0.010. Entonces, obviamente, ¿verdad? Esta división va a ser igual a 10 pies por segundo. Entonces, ya tenemos esa velocidad. ¿Para qué ocupábamos esa velocidad? Para encontrar ese HA, que es esa velocidad 2 que andábamos necesitando.
Entonces, SHA, la ecuación de Bernoulli que habíamos sacado, ¿verdad? Era Z2 más B2 al cuadrado entre 2E. Ese Z2 son los 20 pies que están aquí, más los 10, que es la velocidad que acabamos de sacar al cuadrado. Aquí todo es al cuadrado, ¿verdad? No son pies cuadrados, sino que 10 y todo eso va a estar cuadrado. Entre 2 por 32.2, como les digo siempre también, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la gravedad. No hay que mecanizarse con que siempre es 9.81. Hay que fijarse en el sistema internacional, en el sistema en el que estamos trabajando, ¿verdad? Si aquí es sistema inglés, entonces es 32.2 pies entre segundo al cuadrado. Ya resolviendo nos queda 21.55 pies. Pero como les había dicho, ¿verdad? Esos H's, el HA, el HR y el HL no son alturas, no son longitudes, son formas de energía. Entonces, para poder hacerlo forma de energía, en el sistema inglés se divide y se multiplica por libras, ¿sí? Libra entre libra. Entonces, de esta forma lo escriben, ¿verdad? Libra pie entre libra. Igual que en la pasada, ¿verdad? Que era en newton por pie entre newton. Ve, newton por metro entre newton, aquí es pies por libra entre libra o libra pie entre libra. Pero el ejercicio lo que nos pide no es la energía suministrada al fluido o añadida al fluido. Más bien nos está pidiendo la potencia. Entonces vamos a sacar la potencia. Entonces vamos a sacar esa potencia. Ya sabemos, ¿verdad? Que la ecuación es PA es igual a HA por el peso específico por el caudal. Entonces ya sabemos, todo lo tenemos en sistema inglés. El caudal lo acabamos de poner, perdón, en sistema inglés. El peso específico del agua, porque es agua, es una fosa séptica, ¿verdad? Pero está modelado como agua. Va a ser 62.4 libras entre pie cúbico. Y el HA, que es lo que acabamos de sacar, es 21.55 pies libras entre libras, ¿verdad? Entonces ya resolviendo, nos va a quedar esto, 18.75 libra pie entre segundo. Pero esta unidad no es la que vamos a estar trabajando en potencia. En potencia vamos a estar trabajando con caballos de fuerza. Y además, ¿por qué ocupamos que esté en caballos de fuerza? Ocupamos que esté en caballos de fuerza porque ¿qué nos está pidiendo en el inciso B? La eficiencia. Y se acuerdan que nos decía que la eficiencia, la P1, era igual a 0.5 caballos de fuerza. Entonces, por eso vamos a cambiar, vamos a hacer esta conversión. Entonces, esta conversión también anótenla, porque si la vamos a estar trabajando bastante, que es como pasar de libra a pie entre segundos a caballo de fuerza. Entonces, un caballo de fuerza son 550 libras pies entre segundos. O sea, al final me queda una potencia suministrada al fluido de 0.254 HP. Pero igual, como decía, este es el inciso A. Ahora, en el inciso B nos pide la eficiencia de la bomba. ¿Y cuál era la ecuación de la eficiencia? Esa también ya la tenía, la habíamos visto, que la eficiencia mecánica era igual a la potencia suministrada al fluido, que es la PA, entre la potencia de entrada a la bomba, que es la P1. ¿Y qué nos decía el enunciado? Nos decía que cuánta iba a ser la eficiencia mecánica si yo ponía 0.5 caballos de fuerza de potencia de entrada, ¿verdad? Eso, lo que uno le suministra a la bomba es la potencia de entrada y lo que ella suministra al fluido va a ser la PA. Y esas dos cosas pues ya las tenemos. La PA ya la encontramos con Bernoulli y la P1 ya nos las están dando. Entonces, 0.254 HP entre 0.5 que era lo que nos estaba dando el ejercicio. Entonces al final nos queda en 0.508. Depende, ¿verdad? De cómo les pide el ejercicio. Aquí no nos decía que lo diéramos en porcentaje, entonces yo le dejé en términos de relación. Pero igual, ¿verdad? Si en el ejercicio se los piden del porcentaje de eficiencia, solamente sería multiplicarlo por 100. Entonces, nos quedaría, ¿verdad? Ya multiplicado por 100, nos quedaría ya 50.8, ¿verdad? Por ciento. Pero aquí pues yo lo dejé así normal, ¿verdad? En términos ya de relación entre esas dos, porque la verdad es que no nos decía. Entonces, ¿cuál es así lo importante de este ejercicio? Saber dibujar. Porque si se fijaron, ¿en qué se basó todo el ejercicio? En el dibujo, ¿verdad? Si no hubiéramos dibujado, si esta lo hubiéramos hecho de diferente forma, no hubiéramos tenido como una mejor visión de lo que era el ejercicio.
que este punto 1 no hubiera sido nuestro punto de referencia, entonces ya nuestras presiones no se cancelarían, la velocidad tampoco, entonces ya el ejercicio cambia. Entonces es básico, ¿verdad? Hacer bien el dibujo, entender bien lo que está pasando y saber que digamos, si no supieran que la bomba es la que hace que se puede elevar un fluido, uno dice, uy, ¿cómo voy a poner esa bomba en la mera fosa, verdad? ¿Cómo voy a poner esa bomba aquí debajo de la superficie? Pero nosotros ya sabemos que así se ponen, ¿verdad? Así se ponen para que pueda ese fluido elevarse. Entonces es importante, ¿verdad? El dibujo, no importa que esta bomba esté abajo, que esté allí en la mera fosa, sino que así se modela. Y como les decía, más adelante es más importante uno hacer los dibujos porque uno hace los codos. Y aquí yo hice este doblez, ¿verdad? Este doblez yo lo hice. Entonces, más adelante cuando miremos pérdidas, vamos a ver que eso tiene una energía, eso tiene una pérdida. Entonces se contabiliza. Y digamos que alguien no lo dibujó, entonces el resultado pues va a ser distinto. Entonces es importante ver desde ahorita, ir viendo bien cómo se hace, ¿verdad? Yo ya sé que la potencia, la bomba hace que se eleve, entonces yo la voy a poner ahí, ¿verdad? De la mera tubería de descarga, que es esta de aquí, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esa sería la descarga. Y de succión no tenemos, ¿verdad? No tenemos tuberías de succión porque está en la mera fosa. O no le escribo, no la da, ¿verdad? Yo no dibujé una tubería de succión, pero si ustedes pueden haber dicho, ¿verdad? Yo voy a hacer mi tubería de succión y hacen una tubería, pero no tenemos datos de esa tubería y al final no tenemos velocidad, no tenemos presión. Entonces es importante, ¿verdad? Tomar en cuenta todo para poder hacer un buen dibujo. Entonces no sé si quedó todo claro con este ejercicio. Todo claro, María. Okay. Ahora vamos a ver este ejercicio que nos dice, ¿verdad? Tampoco tiene dibujo, entonces también lo vamos a tener que resolver y nos dice, en una prueba de bombeo, la presión de succión en la entrada de la bomba es de 30 kilopascales, por debajo de la presión atmosférica. La presión de descarga en un punto que está 750 milímetros por arriba de la entrada es de 520 kilopascales. Ambas tuberías tienen 65 milímetros de diámetro. Si el flujo volumétrico del agua es de 75 litros por minuto, calcule la potencia que la bomba transmite al agua. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, verdad? Analicemos, ¿verdad? El enunciado. Sé que están haciendo una prueba de bombeo. Dice que hay una presión de succión, es decir, que vamos a tener una tubería de succión. Dice que esa presión en la entrada de una bomba, es decir, nuestra bomba es lo principal, esa presión antes, ¿verdad? De entrar a la bomba es la presión de entrada. Entonces, digamos, aquí tenemos, esta va a ser, digamos, nuestra bomba. Y pues vamos a tener una tubería de succión. Eso es como la primera parte del ejercicio. Nos dice que la presión en esta tubería, es decir, en este punto antes de entrar, la presión en este punto antes de entrar a la bomba es de tanto. Entonces, esa sería la presión 1. Nos dice que es de 30 kilopascales por debajo de la presión atmosférica. Entonces, ¿qué significa eso? Que esos 30 kilopascales es una presión de vacío. ¿Por qué? Porque dice por debajo de la presión atmosférica y ya habíamos visto que la presión atmosférica es una referencia. Abajo de ella va a ser una presión de vacío. Entonces, como dice que es abajo, ya sabemos que esos 30 va a ser menos 30 kilopascales. Y nos dice que tiene una presión de descarga en un punto que está 750 milímetros por arriba de la entrada. La presión de descarga en un punto dice que está 700 por arriba de la entrada es de 520 kilopascales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nos dice que vamos a hacer, vamos a tener en un punto, dice 750 milímetros por arriba. Entonces, aquí pueden decir ustedes como, ok, entonces yo tengo que elevarme 750. Pero no importa porque para eso está la bomba, ¿verdad? Entonces, aquí sigue esto y nos dice, ¿verdad? Que esa presión, vamos a tener una presión de descarga, pero ahora en un punto que está 750. Entonces vamos a tener una altura de 750. Todo eso va a ser 750 milímetros. Y dice que esa presión va a ser igual a 500 kilopascales. Ambas tuberías tienen 75 milímetros de diámetro. O sea, tienen el mismo diámetro ambas tuberías
Y dice de que si el flujo volumétrico del agua es de 75, calcula la potencia que la bomba transmite al agua. Entonces, digamos, este es un dibujo, ¿verdad? Que yo hice, pero puede haber otra persona que lo haya hecho, digamos, decir, ok, entonces, igual, lo mismo, ¿verdad? Este es mi... Aquí voy a tener yo una tubería de succión pero mi bomba va a ser así como potente, ¿verdad? Como para hacer que haya una longitud, se mueva una longitud y que después ella logre elevarse, ¿verdad? A los 75 metros. Entonces, esa es otra forma de dibujar. Si se fijan, ¿verdad? Dice la presión de descarga en un punto que está a 750, ¿verdad? Lo mismo, porque en ese ejercicio no nos está diciendo. La tubería es de tanta, la tubería de succión es de tanto de longitud, o la tubería de descarga es de tanto de longitud, ya sea vertical o horizontal, no nos dice. Entonces, puede ser que yo me lo imagine así, pero tal vez puede ser que yo también me lo haya imaginado de esta forma. En este caso, y en este capítulo, ¿verdad? Yo sé que en el ejercicio no les van a decir, ¿verdad? Este ejercicio es capítulo 7, no, pero siempre uno tiene que fijarse en los datos que le dan. Nos dan longitudes de cada tubería de succión y de descarga. No. Entonces, no está mal este esquema, pero tampoco está mal este otro esquema. Porque, digamos, aquí nos hubieran dicho, la longitud de la tubería de succión es de 10 metros, no mucho, es de unos 5 metros. Y la tubería de descarga, que sería esta, es de 5 metros también, pero en forma vertical. Entonces, tiene que ser ese dibujo a fuerza. Pero si no nos dicen, aquí como en este ejercicio que no nos dicen nada, entonces yo puedo dibujarlo así, ¿verdad? Decir, mi tubería de succión es así, y mi tubería de descarga es así, pero siempre se me eleva. Pero no necesariamente en la mera bomba, porque es tan potente la bomba que yo le puse, ¿verdad? La energía que yo le suministré a la bomba, que la que ella va a suministrar al fluido va a lograr que se pueda desplazar una longitud horizontal y después elevarse. Entonces, en este caso que no tenemos datos de cada longitud, que no estamos calculando, ¿verdad? No vamos a tomar en cuenta esas pérdidas por fricción porque igual no tenemos cuánto mide cada más adelante van a ver que sí es importante, ¿verdad? Saber la longitud de cada tubería, pero en este caso como no nos dan, entonces ustedes ya dicen como, yo puedo hacer el dibujo de cualquiera de estas dos formas e igual va a estar bueno, porque no nos dan más datos. Pero ya si les dieran ahí sí, ¿verdad? Pero en este caso no, ¿verdad? Entonces cualquiera de los dos está bueno, siempre que se eleve, ¿verdad? Porque eso es lo importante. Nos dice que ambas tienen el mismo diámetro, eso es súper importante, ¿verdad? Ambas tuberías, dice, tienen 75 milímetros de diámetro. Dice, si el flujo volumétrico del agua nos da el caudal y nos piden la potencia que la bomba transmite al agua. Entonces vamos a borrar esos dibujos para que miren el que yo hice. Y de ahí podamos, entonces, digamos, yo lo hice así, ¿verdad? Pero como les decía, si ustedes lo hubieran pensado de la otra forma, también está bueno porque no tenemos datos de longitud. Si ya tuviéramos datos de longitud, entonces, o tenemos, ¿verdad? Otros datos que más adelante van a ver cómo uno los relaciona, entonces ahí sí, ¿verdad? Hacemos este dibujo, pero si no, pues también el otro está bueno. Igual, si quieren, ustedes pueden hacerlo en sus casas con el otro dibujo y les va a dar exactamente lo mismo. Porque las longitudes no tienen importancia. Igual, los puntos de referencia siempre van a ser los mismos. Solo que en el otro, ¿verdad? Hay aquí un poquito más de tubería. Es decir, yo gasté un poquito más de tubería. Entonces dice, ya analizando bien los ejercicios, ¿cuáles son nuestros puntos de referencia? Bueno, mi punto de referencia 1 va a ser en la tubería de succión, porque va de izquierda a derecha, ¿verdad? El flujo. Y mi punto de referencia 2 va a ser en este punto aquí, con la elevación de 750 milímetros. ¿Por qué? Porque aquí es donde me está diciendo la presión, que nos dice que es de 520 kilopascales en este punto. Y aquí, ¿de cuánto es? De 30 kilopascales, pero presión vacío, ¿verdad? Aquí no hay que equivocarse, no es que decir como, no, ese ejercicio está malo porque la presión que tengo abajo es menor que la presión que tengo arriba. Y no, ¿verdad? Porque esta es una presión de vacío, entonces no se relaciona de la misma forma, perdón. Entonces, ¿qué nos está diciendo también? Que ambas tuberías tienen 75 milímetros de diámetro.
Dice que la tubería 1 y la tubería 2 tienen 75 milímetros. No nos dicen qué cédula es, no nos dicen el diámetro nominal. Entonces, no es necesario o no se aplica lo que es los apéndices, porque como no nos dicen qué cédula es, no podemos decir como, ay, esas tuberías son de acero, no, ¿verdad? O nos dicen como, ay, pero si no, como no nos da cédula, entonces es de hierro, fijo, no, ¿verdad? Entonces, como no nos dice de qué es, entonces, ¿qué hacíamos en el capítulo 6? Cuando nos decían, tomábamos este diámetro como un diámetro interno y con ese diámetro calculábamos el área, ¿verdad? Como pi de cuadrado 4. Entonces, en este caso no vamos a ocupar ver los apéndices, ya vimos. Nos dice que esa tubería con esa tubería son iguales. Entonces, ¿qué sucede cuando las tuberías son de igual diámetro? Las velocidades también son iguales. Nosotros podemos aplicar esa expresión, ¿verdad? Aunque hay una bomba, eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante con este ejercicio. Nos da el caudal y nos pide la potencia que la bomba le da al agua. Entonces nos dice la presión de vacío de 30 y la presión 2, que es de 520 kilopascales. Nos da el caudal, que es de 75.000 unidades, litro por minuto. Entonces igual, como es litro y como aquí estamos con milímetros, vamos a aplicar SI. Igual aquí nos dan kilopascales, entonces ya sabemos que es sistema internacional. Entonces vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, como les decía siempre cuando iniciamos. Esta va a ser nuestra ecuación de Bernoulli. ¿Y qué cosa vamos a eliminar, verdad? Eso es, para eso es que la escribimos. Para ver siempre qué cosas nos vamos a eliminar, para que el ingeniero también mire, ¿verdad? Que sabemos qué cosas estamos cancelando. Entonces, ¿qué se me va a cancelar? Las presiones yo no las voy a cancelar, más bien me las están dando. No puedo cancelarlas porque aquí estamos en conducto cerrado, ¿verdad? Ninguna de las dos está abierta a la atmósfera. Por eso es que nos dan datos de P1 y datos de P2. La altura 1 yo la puedo cancelar porque es mi punto de referencia. La altura 2, no, ¿verdad? La altura 2 más bien es de 750 milímetros. Ahora, ¿qué sucede con las velocidades? ¿Cómo sabíamos del capítulo 6? Por eso es importante, ¿verdad? Manejar todos esos conceptos, aunque parezcan así como bien, ay, no, ya lo leí una vez y con esa vez me voy, ¿verdad? No, siempre es que son aplicables. Entonces, ¿cómo nos decía que ambas tuberías tienen el mismo diámetro? ¿Qué significa que ambas tuberías tengan el mismo diámetro? Significa que van a tener la misma área. Y si tienen el mismo caudal, porque es un flujo constante, ¿qué sucede con la velocidad? Es la misma, ¿verdad? También no puede variar. Entonces la velocidad 1 y la velocidad 2 van a ser iguales y se me van a poder cancelar. Ese dato uno lo puede aplicar aunque haya una bomba. Esto es importante, ¿verdad? Por eso es que decidí como poner este ejercicio, porque yo me acuerdo que cuando yo hacía así los difíciles de pérdidas menores y había una bomba, y yo decía como, ¿qué hago con las velocidades si yo no tengo datos? Y me ponía a despejar para todo, ¿verdad? Y nunca me daba el ejercicio, y son ejercicios que vienen en examen, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, ¿verdad? Que aunque haya una bomba, aunque haya un dispositivo, esta bomba no cambia la velocidad del fluido, no está cambiando el caudal. No es que la está haciendo más rápida, ¿verdad? De más veloz. Y como es más veloz, la velocidad se aumentó y por eso es que ella sube. No, es presión, ¿verdad? Es potencia, que es distinto, ¿verdad? Entonces, las velocidades no me están cambiando y como tengo el mismo diámetro, son iguales. Eso sí, ¿verdad? En muchos casos es necesario que la velocidad también aumente, que no solo por potencia se eleve el fluido, sino que también es importante cambiar la velocidad, ¿verdad? Aumentar la velocidad en la tubería de descarga. Entonces, en muchos casos, las tuberías, como les decía, la tubería de succión es de un diámetro y la tubería de descarga es de otro diámetro. Pero en este caso, en este ejercicio en particular, nos dice que ambas tuberías tienen el mismo diámetro. Entonces, como tienen el mismo diámetro y el mismo caudal llevan, entonces van a tener la misma área. Entonces, esas velocidades se me van a cancelar. Entonces, siempre, ¿verdad? Esto es un ejercicio así como una parte, ¿verdad? Porque, digamos, en ejercicios más adelante que estemos viendo,
no solamente está esto, ¿verdad? Sino que esta tubería está conectada a una válvula, eso está conectado a otra bomba, digamos, está conectado a una turbina y así, ¿verdad? Se hacen grandes. Pero en este caso, pues, es importante ver cómo sucede. Este es como el tip como que uno más va a ocupar, ¿verdad? Lo demás es puro Bernoulli que uno ya conoce, pero en este caso sí, ¿verdad? Es importante. Si mi sistema, en este caso, ¿verdad? Mi bomba no está cambiando la velocidad, sino que más bien está aumentando la potencia, entonces yo puedo aplicar la ecuación de continuidad. Entonces yo ya sé que, como les decía, se cancelan esa velocidad. Entonces ya voy viendo que cancelé Z1, cancelé B1, el HR, yo no tengo turbinas, no tengo motores, entonces no hay HR. El HL, como les decía, lo cancelé porque todavía no sé cómo calcularlo, porque no, igual no me dan datos. La presión 2 yo no la cancelo, ¿verdad? Porque sí me la dan, el Z2 sí lo tengo, y la velocidad 2, como es la misma velocidad 1, pues también se me va a cancelar. ¿Qué tengo? Me da presión, ya tengo el peso específico porque es agua, me da esta presión 2 también, y me da el Z2. ¿Y qué ando buscando? Ando buscando la HA, ¿verdad? Que es la potencia. Entonces, ya despejando, ¿cómo nos queda? El HA, este P1 se pasa al otro lado a restar, entonces me queda P2 menos P1 entre el factor común, que es el peso específico, todo esto más el Z2. Y yo ya tengo todo eso, ¿verdad? No ocupo aplicar continuidad como en las anteriores, sino que todo eso ya lo tengo. ¿Qué P2 cuánto es? 520 menos, porque es el menos de fórmula, y miren ese 30, es menos 30. ¿Por qué? Porque es una presión de vacío. Entonces, eso también es importante en ejercicio, ¿verdad? Manejar qué es presión de vacío, qué es presión barométrica, qué es presión manométrica, que eso ya lo vimos el parcial pasado. Les digo porque yo también, yo cuando miraba presiones de vacío, yo hasta lo tengo en mi libro, ¿verdad? Marcado así como presión de vacío, ¿qué hacer con ella? Y siempre se le pone menos, ¿verdad? No hay que, yo venía y ponía presión atmosférica, le restaba, sacaba un valor y así, ¿verdad? Loqueando, pero para hacerlo más fácil y cómo se usa, solo tienen que poner 520, ¿verdad? Que esa es la presión normal, menos, que es el menos, este menos de fórmula, y la presión que me dan, que dice 30 kilopascales por debajo de la atmósfera, entonces sería menos 30 porque va por debajo, entonces solamente sería el menos 30. Entonces al final, esto se termina sumando. 520 más 30, ¿verdad? Entre el 9.81 sumado 0.750, ¿verdad? Porque lo pasé de milímetros a metros. 0.750 metros. Y ya resolviendo y dejándolo en términos de energía, me quedaría 56.82 metros por newton entre newton, ¿verdad? Que es para dejarlo en términos de energía. Pero el ejercicio que nos pedía la potencia suministrada al fluido. Entonces vamos a volver a aplicar lo de las potencias de las bombas. Esta ecuación, al igual que la ecuación de continuidad, uno lo va a estar utilizando bastante, ¿verdad? La potencia de las bombas y la potencia de los motores, que es la misma ecuación, ¿verdad? Entonces, vamos a... ¿Qué pasaba con el caudal? El caudal estaba en unidades de litro por minuto y yo las ocupo en SI. Entonces, que igual, miren, aquí es por también, pero como copié todo, entonces sigo cargando es igual, pero aquí es por, ¿verdad? Para poder aplicar esta conversión. Entonces, ya nos quedan 1.25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces ya tengo el caudal. El peso específico yo ya lo tengo, que es 9.81 porque estamos en agua y en sistema internacional. Y el HA, pues yo lo acabo de sacar, ¿verdad? Entonces ya sustituyendo me queda 56.82 por 9.81 por 1.25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y ya pues esto me da un valor de 0.697 kilowatts. El ejercicio, ¿verdad? Está en SI, entonces así lo dejo, ¿verdad? Como 0.697 kilowatts, que es la potencia suministrada. No me decía nada de calcular eficiencias ni nada, entonces esta sería mi respuesta. ¿Qué cosas importantes, verdad? Porque ya ahorita ya se nos fue la hora.
Entonces sí, ya les voy a decir qué ejercicio ver, que sí son interesantes, ¿verdad? Porque así es como se van a estar haciendo y hay que ir practicando, ¿verdad? Pero igual eso es como lo más, yo hice esos ejercicios para que miráramos como los puntos importantes que uno a veces se confunde, digamos. Uno puede practicar, ¿verdad? Ejercicios grandes, sistemas grandes, ¿verdad? Complejos, con un montón de tubos, con un montón de válvulas. Y a veces no son difíciles, ¿verdad? Son fáciles, solo es ir haciéndolo por partes. Pero más adelante se van a topar con cosas así, ¿verdad? Como decir, ¿y cómo calculo la velocidad si hay una bomba en medio? Ah, entonces ya saben que por este ejercicio estos, si tienen el mismo diámetro, son iguales. Y si no, pues aplican continuidad. No importa que haya esa bomba ahí, que esa bomba no modifica la velocidad. O decir como, ay, mi sistema de referencia, si hay una bomba, siempre es en la tubería de succión y en la tubería de descarga. No, ya vimos que en el ejercicio de los tanques, el sistema de referencia estaba en los tanques. Y aún así podíamos calcular cosas de la bomba porque estaban dentro del sistema de referencias. No necesariamente tienen que poner justo en la mera entrada de la bomba y justo en la mera salida, no, ¿verdad? Con tal, contengan a los elementos, que sean la bomba, que sea la válvula, los codos. Entonces pueden calcular los HL, los HR y los HA. Entonces, estos ejercicios igual practíquenlos, no son complicados. Si uno maneja Bernoulli, todos esos ejercicios se van rápido. Más que todo ahorita en el capítulo 7, ¿verdad? Que el capítulo 7 solamente tiene estas modificaciones de las bombas, que es esta teoría que vimos hoy, ¿verdad? Estos tips de cómo se hacen. Ya en el capítulo 8, como les decía, ya Bernoulli pasa a un segundo plano, por eso es importante manejarla ya con todo, ¿verdad? Hasta con todas estas cosas de bombas, porque lo más pesado que se calcula es el factor de fricción, ya sea y vamos a ver lo que es un flujo laminar, lo que es un flujo turbulento. Entonces, el flujo que va pasando por estos tubos a veces es laminar y a veces es turbulento, más que casi siempre es turbulento, ¿verdad? Pero eso es lo que más vamos a estar calculando, ¿verdad? El número de Reynolds, el diagrama de Moody, la ecuación de Darcy. Entonces, como eso, ya Bernoulli ya se sobreentiende, ya uno ya dicen como, ya se maneja, entonces ya los ejercicios se hacen más complicados, ¿verdad? Ya hay que andar calculando esos factores de fricción en las tuberías, es de practicar bastante, ¿verdad? Porque es como usar y agarrar agilidad, porque no podemos hablarnos mucho en el examen, ¿verdad? Porque hay un montón de ejercicios. Pero en este capítulo 7, la única diferencia es que ahora los sistemas son un poquito más complejos por estas HA, HR y HL. Entonces ustedes pueden practicar los ejercicios que están en el MOD. En el CENGEL hay unos también que no son buenos, pero más que en el MOD son como para practicar. Yo practicaba así con estos, ¿verdad? Ya en lo que es ya más de otros libros, vamos a ver en el capítulo 8, ahí sí hay un montón de libros que tienen buenos ejercicios, ¿verdad? Complicados, como los que uno hace en examen, pero este capítulo 7 pues viene de la mano del capítulo 6, donde es más que todo, ¿verdad? Practicar Bernoulli, practicar estos datos interesantes, ¿verdad? De cómo es que se hace, dibujar, saber dibujar, porque eso lo vamos a estar haciendo también bastante. Entonces, no sé si quedó todo claro, ¿tienen alguna duda? Todo claro, María, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, hoy nos quedaríamos en eso. Igual practiquen estos ejercicios, como digo, en el MOD. Practiquen los que ya tienen dibujo, ¿verdad? Para agarrarle al tema, ¿verdad? Si quieren, ahí mírense uno que no tenga para poder hacerlo, ¿verdad? Pero ya el viernes yo estaba pensando ya empezar con capítulo 8 porque sí es un poquito más pesado, ¿verdad? Sí, bueno, y ya en repaso hacemos un ejercicio así más complejo de esto, ¿verdad? Porque miren, en ejercicio, en examen, así capítulo 7 fijo no viene, ¿verdad? Es capítulo 8, donde hay ejercicios con bombas, hay ejercicios con turbinas, pero más en las pérdidas por fricción, ¿verdad? Que eso es el capítulo 8. Entonces, el viernes estaríamos viendo capítulo 8, entenderlo bien, ¿verdad? Vamos a hacer unos ejercicios. Y igual, si ustedes en la semana miran un ejercicio así medio raro, me avisan y lo podemos hacer también. No sé si la fecha exacta, no sé si alguien me la podría dar del examen. O si no la tienen, o a saber, el ingeniero, no sé. El ingeniero dijo
Tentativamente el lunes después de Semana Santa. El lunes después de Semana Santa, ok. Entonces, miren, hagamos algo. Si el ingeniero, porque falta capítulo, a ustedes les faltaría ver capítulo 8 y capítulo 9, ¿verdad? Entonces, si para el, no sé, que hoy tuvieron clase, ¿verdad? ¿Qué otro día tienen clase para ver si esta semana nos podemos ver los 3 días, ¿verdad? Para ver un capítulo cada día, porque si se los va a poner el primer día de, o el lunes. Es que exactamente no dijo fecha, sino que dijo cualquier día regresando de Semana Santa, que posiblemente era el viernes. ¿Y qué otro día tienen clase? Bueno, es que el primer examen esta semana es el jueves a nosotros. Y imagino yo que voy a explicar el capítulo 8, que es súper largo, y el 9 es otro. Sí, porque el 9 no en un día no sé. No sé. Sí, entonces por eso me imagino que el examen puede ser o el sábado otra vez,